años, no sé qué tanta reconquista había. Pero bueno, agarraron todos los islámicos, los cristianizaron a garrotazo, los echaron los judíos, y con ese entrenamiento se vinieron encima de nosotros. Hicieron fenómenos. Y después que, bueno, después no pudo adaptarse España ni Portugal, no se pudieron adaptar a las condiciones que le imponía la revolución industrial. Y bueno, la hegemonía de Europa se fue para el centro-norte de Europa. Es decir, eso, ese efecto de sacralización es el que también tiene. Lo que es determinante para su ascenso de poder es determinante después para su caída, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Los dos modelos de sociedad que se habla pues son, bueno, tradicionalmente algunos hablan del antiguo y el moderno, del anticuado y el moderno, el modelo de sociedad comunitaria donde predominan relaciones horizontales, el modelo de sociedad corporativa donde predominan relaciones verticales. Bueno, el poder punitivo tiende a reforzar mucho las relaciones de carácter vertical. Bueno, pasamos a algunas preguntas. Mariano Furman te pregunta ¿qué problema sentía que debía resolver al escribir este libro? Bueno, en realidad yo escribí otro libro que se llama La palabra de los muertos. Y cuando me puse a escribir La palabra de los muertos quise escribir y no me salió. Salió otra cosa, salió casi un manual de criminología. Bueno, está bien, ¿no? Terminé aquello y me resultó una cosa un poco distinta. Pero bueno, de alguna manera creía que después de muchos años había terminado algo que por el año 80 y pico había unos apuntes que se editaron en Colombia que se llamaban Criminología, una aproximación del margen. Bueno, de alguna manera, después de unos cuantos años, con eso había completado lo que me había propuesto hacer unos años antes y nunca había hecho. Y después que lo tenía hecho y que se publicó La palabra de los muertos, me ofrecieron esta posibilidad en página 12 y dije, bueno, ahora voy a hacer lo que no me salió. Y bueno, sí salió. Lo que quería era presentar un texto que lo pudiese leer y lo pudiese comprender cualquiera que no tenga una formación especializada. Y que al mismo tiempo, es decir, cualquiera que quiera decir, bueno, a ver, vamos a ver qué es esto de la criminología, lo pueda leer y entenderlo. Lo cual, por otra parte, es útil para la propia enseñanza, porque en la criminología convergen personas que tienen distintos entrenamientos y distintos conocimientos, ¿no? Entonces, sí, es cierto, de algunas cosas resulta muy básico lo que se dice, pero bueno, quien no tiene el entrenamiento en esa parte de lo que se dice no le resulta tan básico, sirve incluso para nivelar un poco antes de meternos a otros temas un poco más particularizados. Rodolfo Chevini pregunta ¿cómo está hoy la Argentina a nivel de legislación penal? Estamos en un caos legislativo, pregunta, y dice, ciertos medios venden que falta mano dura y cambiar leyes. ¿Estamos yendo al modelo que describió Estados Unidos? Sí, realmente yo diría que, bueno, América Latina diría que nunca ha tenido un caos legislativo de esta naturaleza. Yo, si me concreto al caso argentino, pero podría decir lo mismo de Brasil, qué sé yo. Brasil, por ejemplo, tiene dos veces tipificado el homicidio culposo. Tiene un homicidio culposo en el Código Penal y otro en el Código de Tránsito, ¿no? Una cosa lo más loca, ¿no? Tiene una cosa que se llama los crímenes hediondos. No sé si un crimen hediondo, pero que era la sodomía. Una cosa rarísima. Bueno, pero para no hablar de los otros, hablar de nosotros, diría que nosotros ya no tenemos código penal, tenemos un desastre. El código penal de Moreno, el código penal de 1921, que es un código conservador, pero sobrio, código equilibrado, que rigió durante unos cuantos años, eso no existe ya. Calculen ustedes que el Código Moreno tiene, desde su sanción hasta hoy, tiene 900 reformas.
ha sufrido 900 reformas, algunas que han hecho y después se han derogado, etcétera. Bueno, 900 veces lo han tocado, lo cual significa que es un abuso deshonesto que se convirtió en violación, ¿eh? Nadie quiso violarlo, pero lo rompieron. Y bueno, qué sé yo, a eso súmenle las leyes penales especiales, súmenle disposiciones penales en leyes no penales, porque parece que en leyes no penales hay que poner algún tipito penal, eso le da cierto toque a la ley. A eso súmenle que se han desequilibrado todas las penas, qué sé yo, vale más la propiedad que la vida, cosas de lo más raras. La proporción entre las penas es enorme. Todo esto lo justifican los legisladores cada vez que uno habla con ellos y dicen, mira lo que estás haciendo, vamos, pero tenemos que mandar el mensaje. Loco, si querés mandar un mensaje, mandalo por internet o anda al correo, qué sé yo, pero no mandé por una ley penal. Después la emergencia pasa, pero la ley queda. Y al final estamos dictando sentencias con una serie de telegramas viejos. No, realmente nunca, diría yo que desde 1885, por lo menos, que tuvimos el primer código penal hasta hoy, nunca tuvimos un cabo legislativo de esta naturaleza. Mal, ni siquiera en la época de la dictadura, ¿no? Con todos los toqueteos masivos que hicieron los distintos regímenes militares en nuestro país. Sin embargo, no, esto realmente es caótico y cada día hay más proyectos. Yo creo que la única solución es bueno, algún día que se haga una reforma constitucional, poner el principio de código, que para tocar un código se necesita una mayoría calificada, por un lado. O por otro lado, hacer algo más práctico, el que presenta un proyecto de carácter penal, de ley penal, lo que tenga una disposición penal, se le cobra la mitad de la dieta. Bueno, otra pregunta, preguntan, ¿se puede hacer prevención en derecho penal o es un oxímoron? Gracias. Oxímoron no sé si todo el mundo sabe lo que es, pero bueno. Mira, la prevención del delito de la violencia tiene dos instancias, a los cuales se puede quizá agregar una tercera. Si lo que tenemos en cuenta, prevención del delito es imposible, eso no sé qué es, porque el inconveniente es porque no sé qué es el delito. El delito no existe. El delito es una construcción que hacemos los penalistas de una cantidad de categorías, conducta típica antijurídica culpable, pero después delante de cada delito ver si hay delito o no analizando las categorías. Es eso, pero es una abstracción. En la realidad social lo que existe son homicidios, son lesiones, son estafas, son hurtos, son robos, son usurpaciones. ¿Qué tienen en común? Y que están en el mismo código. No hay otra cosa que tengan en común, no hay absolutamente nada en común entre ellos. Si alguien me puede decir que hay en común entre una lesión leve y la violación a una mujer, se lo agradezco. No. Una injuria, un libramiento de cheque sin fondo y una violación o un homicidio calificado, se lo agradezco, pero no hay nada en común. Son conflictos que, bueno, hay una decisión política de meter estos conflictos, someterlos a este ejercicio vertical de poder. De modo que cuando hablamos de prevención tenemos que decir, bueno, ¿de qué? ¿Cuál de estos conflictos estamos hablando? ¿De la prevención de cuál de estos conflictos estamos hablando? Y si hablamos de prevención de la violencia homicida, fundamentalmente, la vida, digamos, bueno, primero me voy a ocupar de homicidio doloso. Si me voy al culposo, tengo que ver cómo diablo puedo ordenar el tránsito para que no mate gente, qué sé yo. ¿Cuál es otra cosa que no sé qué tiene que ver con el derecho penal? Creo que nada. Segundo término, si me voy al homicidio doloso, tampoco puedo decir voy a prevenir el homicidio doloso. Cuidado, hay homicidios intrafamiliares, hay homicidios entre conocidos, hay homicidios que tienen carácter indicativo, hay homicidios entre gente que se pelea por guita, hay homicidios en ocasión de robo. ¿De qué homicidio estoy hablando? No es lo mismo la prevención de un homicidio que la prevención del otro.
tiene nada que ver. Voy a poner más luz en la calle, con eso no voy a evitar que el marido mate a la mujer, no, tengo que prevenir de otra manera. De modo que hablar de prevención así en ese sentido no tiene sentido. Pero bueno, si quiero decir lo que es la criminalidad común, corriente, etcétera, el robo, eso, y el homicidio en ocasión de robo y todo eso, que le diré que de todos los homicidios que tenemos es uno de los que tiene menor índice. Hay dos formas de prevención de esa violencia. Una forma, que lo tenemos claro, es prevención primaria, que es ir a la fuente del conflicto, ¿no? Eso es una medida política general. En la medida en que subimos el nivel de vida de la población, en la medida en que sube el nivel de empleo, etcétera, baja la violencia en una población, eso está claro. Y después la prevención secundaria, que es el servicio de seguridad, es decir, bueno, la prevención policial, por así llamarlo. Quizá pueda haber una tercera forma que, qué sé yo, que es entre estas dos, decir, bueno, quizá haya una tercera forma de prevención que es reconstruir ciertos lazos de horizontalidad. Bueno, si tengo un barrio de alta rentabilidad y una villa miseria al lado, tengo un problema. Bueno, pero no sé si en una de esas los líderes de uno con los líderes del otro pueden arreglar de alguna manera, decir, bueno, miren que tenemos que convivir en el mismo espacio, a ver cómo hacemos para no matarnos, ¿no? Quizá esa pueda ser una tercera forma, pero bueno, no hay milagros. Ahora, lo que hace el derecho penal, la función preventiva del derecho penal, yo no creo en eso. Yo no creo que el derecho penal prevenga nada. Tanto ni prevención general ni prevención especial. La prevención general creo que la produce todo el derecho, no el derecho penal. Hay muchísimas cosas de las que nos abstenemos de hacer por razones éticas fundamentalmente, pero no creo que nadie omita matar a la mamá con el árbol de Navidad porque fue a leer el Código Penal antes y vio la combinación penal. No, haremos, eso no es así. En alguna contravención mínima, qué sé yo, estacionar el auto, pagar los impuestos, esas cosas puede ser. Pero cuanto más grave es la cosa, menos eficacia preventiva tiene. No es que alguien abre el Código Penal y dice, a ver, el menú ¿cuánto me cuesta? Si mato a mi suegro me cuesta tanto, si son 5 años más no lo voy a hacer, son 5 años menos. Eso no es así. De modo que como función de prevención general no creo. Función de prevención especial menos. Yo no creo que nadie que se lo meta en una, necesariamente, tipo que hacen algunas cosas, hay que encerrarlo, en la otra, pero no creo que a nadie que se lo meta en una institución total, donde se le refuerzan roles desviados todos los días, en función de un fenómeno interactivo, sea un milagro que salga y no continúe haciendo lo mismo, no continúe desempeñando el rol que se le reafirmó adentro. Esto realmente es un sistema de reproducción de clientela en el fondo, de modo que no creo en la prevención especial tampoco. Me van a decir entonces, ¿para qué sirve la pena? No sé. No lo sé. De todas las teorías que legitiman la pena en función de tal o cual cosa, prevención general, especial, etcétera, positiva, negativa, todo lo que son cosas que son dogmas. Voy a escribir un tratado de derecho penal, entonces me siento y digo, ¿para qué sirve la pena? La pena yo voy a sostener que sirve para esto. Entonces construyo todo el tratado de derecho penal conforme al dogma del cual partí. Por eso no se verifica en la realidad. ¿Para qué escribo el tratado de derecho penal? Para que lo lea un juez y decida imponer penas como yo lo aconsejo en el tratado. Es decir, como deben ser, según mi tratado. El juez impone las penas conforme deben ser según mi tratado, pero las penas se cumplen en un ser que nunca es como debe ser. Eso es lo grave del asunto. Entonces, bueno, de todas las teorías de la pena, yo sostengo una cosa que es una teoría agnóstica. No sé. ¿Y por qué agnóstica? Y porque el poder punitivo es un ídolo, es una falsa religión. Hay gente que cree en el poder punitivo. Como toda idolatría, como toda falsa religión, tiene sus fanáticos, sus integristas. Bueno, qué sé yo, ¿no? Está bien.
Cada uno cree lo que quiere, hay gente que cree en el poder punitivo. ¿Y por qué digo que es un falso ídolo? Es un falso Dios, es un ídolo. Y es un ídolo porque fíjense, si tiene capacidad para salvar el Amazonas, si tiene capacidad para salvar el planeta, si tiene capacidad para resolver los conflictos económicos, si tiene capacidad para resolver el lavado de dinero, si tiene capacidad para resolver la toxicodependencia, y si puedo seguir con unas cuantas cosas, si tiene capacidad para todo eso, es omnipotente. Es Dios, no es falso ídolo. Entonces, bueno, sí, entonces habría que hacerlo desaparecer, sí, pero no podemos. Es un hecho político y nuclear. La guerra también tenemos que hacerla desaparecer y no podemos, ahí está. Es un hecho. Lo jurídico, el fenómeno que puede tener racionalidad, es la contención del poder punitivo, pero el poder punitivo en sí no la tiene. Si el derecho penal sirve para algo, es para contener el ejercicio del poder punitivo, pero no para otra cosa. En la medida en que lo contiene, sí, la contención puede ser racional. Es lo mismo que la guerra, ¿no? El derecho internacional humanitario, el derecho de Ginebra y la Cruz Roja, ¿para qué sirve? Y bueno, nadie le exige a la Cruz Roja que haga desaparecer la guerra, porque no tiene poder para hacer desaparecer la guerra, pero sí se le exige que la contenga, que bueno, que no rematen a los heridos, no fusilen a los prisioneros, no dejen ahogarse a los náufragos, no bombardeen los hospitales, no fusilen a los médicos, está bien. Está bien. Eso. Y nosotros somos la Cruz Roja del momento de la política, en definitiva. Pero no legitimemos el poder punitivo, no tiene legitimación, ¿no? Es político, es un facto. Como la guerra. Nos quedan más o menos 10-15 minutos, con lo cual si alguien quiere hacer una pregunta es ahora o va a terminar. Calles para siempre. Claro. Hay una, No exageremos. en esta ocasión, hay una pregunta más, creo que la respondió recién parcialmente, pero dice, hay una bella cita en el libro que dice que la pena no es una cuestión jurídica, sino una cuestión política. ¿Cómo, si es posible, abrir un poco esta idea? Un poco está respondida. Sí, no es mía la verdad. No es mío. Hubo un personaje interesante. América Latina tiene un tipo interesante a veces. En la segunda parte del siglo XIX, murió hacia 1890 más o menos, que se llamó Tobías Barreto. Tobías Barreto era un mulato, profesor de Derecho de la Universidad de Recife, fundador de la Escuela de Recife, un poco loco, escribía un poco de todo en aquel momento y también escribió algunas cosas de penal, pero escribía de filosofía, de repente era positivista, de repente era antipositivista, un tipo que aprendió a leer alemán por su cuenta, se traía los libros de Alemania y por ahí tiene esa frase que dice, bueno, nadie trate de justificar la pena, porque para justificar la pena antes, si es que ya no lo ha hecho, tendría que justificar la guerra. La pena es un hecho político, no un hecho jurídico. Efectivamente, sí. Tiene otra que es muy interesante, no hay derecho natural, pero sí una ley natural del derecho. Con lo cual adelanta todo un realismo, si eso lo vamos desarmando, es todo un realismo que hoy serían antineocantiano, digamos, ¿no? Desarmaría la filosofía de los valores, desarmaría la construcción neocantiana que domina en el ámbito del derecho. Bueno, pero volviendo a lo político, nosotros leímos el libro de Fanon, digamos, y este libro, digamos, su libro es un libro político. Yo cuando lo leo digo, este es un libro político, que opina políticamente. Y además, digamos, cuando también leímos el manual de conducción política de Perón, que también habla de los apolíticos, digamos, y también en el Fanon dice, la población hay que politizarla, ¿no? Porque si no se politiza, y además hablan de los intelectuales, tanto Fanon
como usted también, en una parte del libro donde dice que el intelectual es alguien peligroso para el poder punitivo de alguna manera o algo así. Bueno, hay intelectuales peligrosos, hay intelectuales tontos. Bueno, Hay de todo, funcionales también hay, no hay de todo. como intelectual, Fanon hablaba del intelectual colonizado. Entonces, y Tato habló de Fanon y dijo que los psiquiatras son intelectuales y que todo intelectual debe decir algo del momento en el que está viviendo. Entonces digo, este es un libro político, pero muchas veces se cuestiona que usted sea desde lo académico político. ¿Cómo se ve eso? No podemos dejar de hacer política, es algo que está en la naturaleza de las cosas. Si yo estoy hablando de poder punitivo, hago una construcción, digamos, no criminológica, porque en la criminología podemos decir varias cosas, pero digamos el derecho. Hay una teoría jurídica neutra, en una sociedad, en un determinado momento, los segmentos hegemónicos de la sociedad montan un triángulo que es un aparato jurídico que se compone de legislación, que la hacen los legisladores, el sector hegemónico, se compone de una estructura judicial y el discurso que lo da la academia, la doctrina, digamos, la ciencia jurídica. El día que ese segmento hegemónico se encuentra en peligro porque alguien quiere, ese segmento es hegemónico porque retiene la mayor parte de la renta. El día que se le quiere sacar renta a ese segmento hegemónico y alguien quiere cambiar eso, ese aparato jurídico se vuelve disfuncional. ¿Para quien quiere hacer eso? ¿Por qué? Pues se le interfiere como un obstáculo, no hay nada que hacerle. Eso es así. Y bueno, y eso puede dar lugar a distintas soluciones, ¿no? Fue lo que pasó con Roosevelt en los años 30, un cimbronazo en el sistema, bueno, más o menos se reacomodó al nuevo modelo. Fue lo que pasó con Perón en el 46, un cimbronazo un poco más fuerte, pedir un juicio político en la Corte Suprema. Fue lo que pasó en Camboya, claro, directamente Pol Pot fusiló a los 300 jueces que había y después mató una cuarta parte de la población, no me parece que sea la mejor solución. Pero bueno, o puede pasar otra cosa, puede pasar que el segmento hegemónico triunfe, no permita que haya redistribución de renta, se refuerce de acá nadie redistribuye nada, y ese aparato jurídico se le vuelve a funcionar, que es lo que pasó en Alemania con la caída de la República de Weimar. Ese mismo aparato jurídico que venía del imperio se volvió funcional así. Y siguió funcionando sin ningún problema. Así. En fin, ¿no? Distintas, pero no es posible, no. Nadie va a hacer un aparato jurídico que no esté de acuerdo con la hegemonía que él detenta, y bueno, sí. Y el día que hay que modificar esa hegemonía, cambiar algo de distribución de renta, ese aparato jurídico se vuelve un obstáculo. Eso es así. Si yo estoy haciendo una doctrina, una teoría y elaborando conceptos para que los aplique un juez, me estoy dirigiendo a un poder del Estado. Y cada concepto que estoy elaborando tiene una clave de poder. Y si tiene una clave de poder es un concepto político. No partidista, sí, pero político. ¿Cómo puede haber un poder del Estado que no sea parte del gobierno de la polis? No hay. Es imposible eso. No. La pretensión de un derecho inmutable, etcétera, qué sé yo, o sea, en la jurisprudencia de Estados Unidos eso desapareció por el año 1890, más o menos. Y la Corte de Estados Unidos tiene eso, ¿no? El juez Holmes, todos ellos barrieron todo eso hace ya casi 100 años. Bueno, unas últimas preguntas. Tania pregunta, ¿hay algún modelo de legislación penal que tenga alguna característica virtuosa o que funcione para, comillas, restituir en alguna parte del mundo que quizá podamos adoptar?
mejor modelo de legislación penal es cuando no hay legislación penal, pero eso es muy difícil de conseguir. No, hay un movimiento, ha habido movimientos, en este momento en todo el mundo hay una ola de represivización, hay una ola de regresión respecto de derechos humanos y de garantías. Sí, hay códigos un poco mejores que otros, etcétera, sí, pero modelo que podemos, nunca aconsejo ningún modelo, ¿no? Creo que lo mejor que podemos hacer es decir, bueno, conforme a nuestras características, porque hay algo que los modelos que importamos son modelos del hemisferio norte y no sirven para nosotros, no sirven. Llegado el momento en que tenemos que empezar a pensar conforme a las características que tienen nuestras sociedades, que son sociedades estratificadas, sociedades con marcada desigualdad social, con conflictos que no son propios, que no son los conflictos que tienen en el centro. Qué sé yo, importamos, sí, doctrina penal de Alemania. Sí, los alemanes tienen una libreta de ahorro donde van ahorrando para dentro de 5 años el viaje que van a hacer. Qué sé yo, acá de repente viene un tipo, se llevó todos los dólares, qué sé yo, el corralito. No podemos hacer una sociedad donde hay un predominio de clase media, donde prácticamente toda la sociedad es clase media, no tiene nada que ver con la realidad nuestra. Una sociedad donde cada uno lo que quiere es cambiar, ver cómo cambia el Fusca, el Volkswagen todos los años, tiene que ver con nosotros. Es otra cosa, tenemos otros conflictos que tenemos que resolverlos de otra manera. Si yo traigo el modelo alemán y digo, bueno, voy a reemplazar pena privativa de libertad por multa. Si es cierto, en Alemania ha dado éxito, pero acá no, qué sé yo, ¿cómo le voy a cobrar la multa? No. Hay cosas que no podemos simplemente decir vamos a importar modelos. Y lamentablemente sí, muchas veces se importan modelos de pensamiento, se importan modelos de estructuras dogmáticas, como elaborar, qué sé yo. Y se los importa como si fueran tecnológicos, y nadie se da cuenta que son modelos ideológicos, que son modelos que responden a un esquema político, a un determinado esquema de poder. Ojo, con esto no estoy criticando a los alemanes, me parece que tienen muy buena técnica y tenemos que copiarle la técnica, pero no, una cosa es asimilar la técnica, otra cosa es copiarle el modelo. Una cosa muy distinta, ¿no? Una pregunta dice, el régimen, la probation, o el régimen de prueba, creo que son sinónimos, supone una oportunidad de reflexión para algunos sujetos que han cometido un delito. ¿Cómo funciona en nuestro país lo que respecta al acompañamiento psiquiátrico y psicológico? Si tiene alguna referencia de eso. Yo no sé si hay acompañamiento psiquiátrico y psicológico en la probation. Hay recomendaciones, a veces tratamientos, pero no sé cómo se lleva a la práctica eso. No se depriman, pero les voy a contar lo que pasa. Tenemos un servicio penitenciario que se ocupa de los presos. Bien. Hay una tarea que es la del egreso, ya no en la probation, sino incluso en la libertad condicional. Bueno, se supone que a quien egresa, de alguna manera hay que darle cierto apoyo y cierto acompañamiento y cierto control de condiciones de libertad condicional. Suponemos que estamos fabricando un proyecto de código penal que ampliaría el catálogo de penas no privativas de la libertad, bueno, limitativas de libertad, pero no de institucionalización. Todo eso va a exigir un equipo de ejecución penal distinto al equipo de una cosa es tener un preso, otra cosa es controlar a alguien en la vida libre, ver cómo. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos una cosa que se llama el patronato de liberados. El
Patronato de Liberados es una asociación civil que se ocupa de hacer eso. Es decir, tenemos tercerizado una tarea que incumbe al Estado. Bien, ¿esa asociación civil se mantiene con generosas donaciones? No. La mitad la paga el Ministerio de Justicia y la mitad la paga la Corte Suprema. El personal del Patronato de Liberados está en la miseria, por otra parte. Cobran, una cosa terrorífica. Habría que estatizar esto y sobre la base de eso, de incorporar ese personal, que no es mucho, hacer un cuerpo o generar ya la semilla de un cuerpo de ejecución penal en libertad. No lo quiere hacer ni el Ministerio de Justicia ni la Corte Suprema. ¿Por qué? En realidad tendría que hacerlo la Corte Suprema porque tendrían que ser auxiliares de los jueces de ejecución penal, que van a tener más funciones. No lo quiere hacer ninguno de los dos porque nadie quiere hacerse responsable de lo que pase con los presos en libertad cuando matan al vecino o asesinan a la mujer a garrotazos, etc. Y en consecuencia seguimos de esa misma manera. Esto no lo digo para que se depriman y se abran las venas con una galletita, pero la realidad es esta. Bueno, y les doy las motivaciones reales que me dicen, no las van a decir en público delante de la televisión, pero son las reales. Son las reales. Sí, ya sé que va a haber que organizar ese cuerpo, sí, por supuesto, va a haber que organizar un cuerpo de ejecución de pena en libertad, sí, no lo tenemos. Lo que tenemos es esa institución que tiene más de 100 años, que era una institución de beneficencia que hacía la oligarquía nuestra hace no sé cuántos años, y hoy es... Bueno, última pregunta del público y alguna breve yo también. Una pregunta, escucharlo hablar del poder punitivo, dice alguien del público, me da algo de impotencia. ¿Qué hacemos los ciudadanos comunes, entre comillas, cuando vemos el poder punitivo sobre nosotros? Y esquivarlo. ¿Qué vamos a hacer? Rajar. Ese es el problema. Ojo, el poder punitivo, con cuidado, yo estoy hablando de un poder punitivo en un sentido negativo, ¿no? Estoy hablando del poder punitivo en el sentido represivo, digamos, ¿no? Y lo que se está desarrollando en el mundo actual, y lo más peligroso quizá no sea eso, ¿no? Aunque puede este poder punitivo represivo cambiar de color conforme a ciertas cosas tecnológicas, pero lo más grave es el desarrollo que va adquiriendo lo que Foucault llamaba el poder de vigilancia, que no deja de ser poder punitivo, es poder punitivo, es un poder de control. Nosotros decimos, bueno, está aumentando el poder punitivo, ¿por qué? Porque tenemos más presos, que yo decimos, el poder punitivo se ejerce sobre el que está preso. Guarda, el poder punitivo se ejerce porque estamos sueltos, que cada día nos van controlando más. Puede llegar a haber un riesgo muy grande de que los dos en algún momento se combinen más. Puede ser que a un plazo no muy largo desaparezca la cárcel, tal cual la conocemos hoy. Puede desaparecer a través de un control electrónico de conducta, control con microchips. No los microchips que todos los días aparece alguno que me dice que se lo pusieron en el cerebro, no, eso sí. Todos los días en la corte tengo algunos, si quieren se los mando. Pero el otro día vino una señora a casa y el colmo ya dice, sí, no se quejaba no solo que se lo habían puesto a ella, sino que lo que la determinaba a venir era porque había descubierto que se lo habían puesto a su perro también. Ay. No, pero fuera de los microchips esos, sí, puede llegar un momento, ¿no? Una nueva generación de micros y
puede llegar un momento que haya un monitoreo de itinerario de la persona y una sensación dolorosa en caso de que salga del itinerario. Hay cosas ya raras, hay tipos que se ponen microchips para que no lo secuestren, hay chips para que no se pierdan los perros, bueno, qué sé yo, pasar de la facultad de agronomía o de veterinaria a la de derecho, un ratito, ¿no? Cruza el campus, me da otra enfrente. Qué sé yo, eso, y entonces todos estamos contentos con el chip porque no nos van a secuestrar, no nos van a violar, no nos van a matar, no vamos a salir, bueno, qué sé yo. Eso puede, hay que prever todo este tipo de cosas, ¿no? Los controles electrónicos de conducta en libertad, las pulseritas y todas esas cosas, hace años que se vienen ensayando, están fracasando, ¿no? Todavía falta algún detalle. Pero bueno, los inconvenientes tecnológicos se van a superar. Y eso hay que tener... Uno puede decir, bueno, el Consejo de Europa hace ya muchos años las declaró violatorias de derechos humanos, pero sí, esto es en Europa, pero cuando un preso que se comió a todos los perros, los gatos que hay en la cárcel, en una cárcel latinoamericana, me dice, yo prefiero la pulserita, ¿qué hacemos? Sí, es un dilema, ¿no? Algo, es bastante complicado. Pero bueno, la perspectiva que tenemos es, y donde está el mayor riesgo, yo no lo veo tanto en el aumento de prisionización, etcétera, porque el modelo norteamericano no lo podemos copiar, no lo puede copiar ningún país del mundo. Eso copian un modelo represivo, pero el modelo si bien por cierto suben los índices de prisionización, pero nunca se puede alcanzar esa locura porque no es exportable. Eso lo pueden hacer los norteamericanos porque fabrican dólares, pero nosotros no. Pero el riesgo que veo es el otro, es el aumento del poder de vigilancia, del poder configurador, ¿no? De saber si puedo estar en una esquina, si me puedo tomar una botella de cerveza, si puedo estar en el restaurante hoy, si puedo ver esta película, si puedo besar una gallina, qué sé yo. Ese es que es un poder de configuración, es mucho más importante que el poder represivo mismo, ¿no? Qué sé yo, si uno... Hay que tener cuidado con el poder punitivo porque uno dice, bueno, lo contravencional tiene poca importancia. Contravencional, sí. Guarda, es muy difícil que alguno de nosotros mate a toda la familia y tenga la pena de muerte, aunque pusieran la pena de muerte. La pena de muerte la dan por televisión, en el peor de los casos, pero qué sé yo, que se nos ocurra cantar a la madrugada o patear tacho de basura, puede ser. Entonces es mucho más cercana la presencia represiva en lo que es la pequeña infracción de lo que es en las infracciones más grandes, ¿no? De modo que, guarda, esto es un engaño, ¿no? El control social se ejerce más por lo pequeño muchas veces que por lo muy grave, ¿no? Por otra parte, no nos olvidemos que el patibulario nunca fue problema para el poder punitivo. El homicida, el asesino, el violador, antes lo mataban y ahora, bueno, metemos 20 años, 30, sale de circulación. Ese no es el problema es el molesto. Y nunca se supo qué hacer con el molesto. Molesto es el tipo que hace otra cosa, la otra, molesta a la policía, todos los días hace algo. Pero no le podemos poner una perpetua porque nunca hace nada muy grave. Bueno, en otra época lo mandaban a Australia, otros lo mandaban a la isla del Diablo, bueno, los portugueses lo mandaban a África, y hoy no hay donde mandarlo. Ese es el problema. El problema para el poder punitivo siempre fue el molesto, ¿no? El otro, bueno, el grave nunca fue problema. De modo que guarda con la cosa. Y precisamente, si nos preguntamos por qué hay índices de prisionización tan diferentes, es justamente por la selección que se hace de los molestos.
Les decía hace un rato, bueno, el índice enorme que tiene Estados Unidos. Al lado está Canadá, que tiene prácticamente uno de los más bajos del mundo. Rusia le sigue, bueno, al lado está Finlandia, que tiene el más bajo del mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué significa esto? ¿Significa que los finlandeses o los canadienses sueltan a todos los violadores, los homicidas seriales, los psicópatas? No. No, del colchón medio hay una decisión política. ¿A quién prisonizo y a quién no prisonizo? ¿Qué número prisonizo? Y eso es una decisión política. No tiene nada que ver con el índice real de criminalidad que puede haber, ¿no? Es una diferencia política. ¿Cómo lo hace Estados Unidos con el Three Strikes Out? Más o menos es lo que nosotros hacíamos antes con el artículo 52 del Código Penal para mandarlos a los tipos de Ushuaia. 3 condenas y chau, lo meto adentro para toda la vida, ¿no? Por un tiempo indefinido. Aproximadamente es eso, aunque las 3 condenas sean pequeñas, no importa. Ese es el criterio que se usa, que usa Estados Unidos. De esa manera selecciona, pero selecciona del colchón medio, porque un homicida no es una de las condenas. Un homicida lo condenaron, 20 años adentro, chao. Esto es decisión política, necesariamente. En cada uno de los países hay una decisión política y bueno, a veces no se toma, esa decisión política no se toma conscientemente, pero bueno, por la inconsciencia de quien está decidiendo, pero es decisión política. Y eso es lo que explica esos índices tan dispares, ¿no? Tan diferentes. Y no porque los finlandeses sean menos borrachos que los rusos, ¿no? Qué sé yo, no sé, todos los santos se van a Canadá y todos los criminales se quedan en Estados Unidos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctor Raúl Zaffaroni, un aplauso enorme para él. Gracias Rodolfo, que hizo unas cosas muy ricas que estaban ahí afuera, también para todos. Y el viernes 30 de agosto es el último episodio de este ciclo. Están todos invitados a las 8 de la noche con el doctor Estañaro a leer el texto de Ramón Carrillo. Gracias.